Soy Chelsea. Hace unas semanas, mi padre, que había estado luchando contra una enfermedad, falleció. Ojalá hubiera podido mostrarle a sus nietos. Esas palabras escaparon de mis labios junto con un suspiro. Me casé cuando tenía 25 años. Eso fue hace exactamente 5 años. En mi boda, mi padre y yo hicimos una promesa, le diría primero cuando me quedara embarazada. Pero esa promesa quedó incumplida. Esa es mi única pena con respecto a mi padre. Desde que se descubrió su enfermedad hace un año, hice todo lo posible por él. Visitaba regularmente la casa de mis padres y iba al hospital con mi madre. Aumenté la frecuencia de las llamadas telefónicas y las videollamadas. Hice todo lo que se me ocurría. Aún así, no puedo evitar preguntarme, ¿podría haber hecho más? Murmuré. Mi madre, sentada a mi lado, me tranquilizó. Lo hiciste bien, Chelsea. ¿De verdad? Sí, tu padre estaría satisfecho. Justo entonces, mi hermana Portia regresó con el abogado. Mi hermana entró en la sala de estar diciendo, el abogado está aquí. Detrás de ella, había un hombre de unos 40 años. Me entregó su tarjeta de presentación. Soy Samuel, el abogado. Gracias por venir. Por favor, tome asiento. Con permiso, dijo el abogado, Samuel, mientras mi madre lo guiaba a su asiento. Tan pronto como se sentó, mi hermana soltó, escuché de este abogado que papá dejó una herencia considerable. No es toda para ti, Portia. Lo sé, mi hermana, ahora de mal humor, me miró con enojo. Le devolví la mirada. Mi hermana y yo no nos llevamos bien. Solíamos estar bien, pero las cosas se amargaron cuando nos enteramos de la enfermedad de papá. Una razón fue la actitud arrogante de mi hermana. Por más que intenté acercarme, nunca visitó a nuestro padre. Por supuesto, puede que lo dijera mal. Quizás fui un poco dura porque estaba preocupada por él, pero su reacción también fue un problema. No eres una niña, no tienes que ser tan terca. Cuando dije eso, mi hermana replicó, no estoy siendo terca, vivo en la ciudad, no es fácil venir al campo. Pero puedes llegar en 2 horas en coche. Esas 2 horas son difíciles, cuestan dinero. ¿Es el dinero lo que te importa? Por supuesto que sí, estoy ocupada, así que deja de contactarme. Y con eso, finalmente dejó de hablar. Incluso si vive lejos, podría visitarlo de vez en cuando. Siempre lo pensé, por eso nuestra relación se deterioró tan rápido. Al final, mi hermana nunca visitó a nuestro padre, así que nuestra relación siguió siendo tensa. Percibiendo la tensión, el abogado intervino. Calmémonos, por favor. Está bien, lo siento, me disculpé. El abogado asintió antes de continuar. Como mencioné por teléfono, tengo el testamento de su padre. ¿Cuándo pasó esto? Murmuró mi madre. Unas semanas antes de que falleciera, me contactó. ¿Así que fuiste al hospital? Sí, hice que escribiera el testamento delante de mí con su médico de cabecera presente. Habían arreglado para que el médico de cabecera contactara al abogado cuando mi padre falleciera. Así que, después de que mi padre falleció, él contactó al abogado. A su vez, el abogado nos contactó a nosotros. Así es como sucedió y por eso estoy contactándolos ahora, dijo el abogado, sacando un sobre blanco. Lo colocó frente a nosotros. Este es el testamento. Definitivamente es la letra de papá, murmuré, verificando los caracteres en el sobre. Mi hermana Portia parecía un poco molesta. No importa, solo dinos qué dice. Estoy ocupada, ya sabes. Muy bien, dijo el abogado con una sonrisa irónica, abriendo el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Esto es lo que estaba escrito allí. Decía que además de la casa y el terreno, la herencia de mi padre incluía algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Sabíamos sobre la casa y el terreno, pero, ¿qué es esto sobre un cobertizo de almacenamiento? Mientras pensaba en esto, mi hermana le dijo enojada al abogado, espera un momento, ¿no mencionaste la granja? ¿Granja? Sí, la granja en la que papá solía trabajar como pasatiempo. Mi padre solía dirigir una empresa en el siguiente pueblo, pero después de cumplir 50 años, comenzó a sentir su edad. Estoy pensando en cerrar la empresa. Quiero tomarlo con calma. ¿Está bien? Escuché esto cuando estaba en la escuela secundaria. Mi hermana, que estaba en la universidad en ese momento, se opuso, pero mi madre y yo, preocupadas por la salud de mi padre, estuvimos de acuerdo. No te preocupes por el dinero, Portia. Tenemos suficientes ahorros, le aseguró mi padre, a regañadientes. Ella estuvo de acuerdo. Después de eso, mi padre realmente cerró su empresa y comenzó a cultivar cerca de nuestra casa. Se siente bien mover mi cuerpo mientras cultivo, decía, luciendo feliz.
Viéndolo así, me alegraba de haber estado de acuerdo, pero mi hermana no parecía sentir lo mismo. Había dicho que volvería a casa después de graduarse de la universidad, pero en su lugar, consiguió un trabajo cerca de su universidad. Eventualmente, se casó con el CEO de una empresa de tecnología que conoció en el trabajo. De todos modos, por eso mi padre estuvo cultivando hasta que se enfermó. Mi hermana insistió en que la granja también debería ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos después de escuchar esto de mi hermana. Rápidamente encontró una nota y dijo, la granja es terreno rentado. ¿Rentado? Pensé que poseíamos un gran pedazo de tierra, dijo mi hermana, decepcionada. De hecho, la granja donde mi padre cultivaba vegetales era espaciosa, pero podría ser demasiado para nosotros, que no sabemos nada sobre la agricultura. Tal vez es bueno que sea rentado. Eso pensé. La conversación luego se centró en dividir la herencia. En cuanto a la división de la herencia, la casa y el terreno van para la esposa, dijo el abogado. Mi hermana gimió. Así que podemos dividir el resto como queramos. Por favor, dividan los ahorros y el cobertizo de almacenamiento equitativamente entre ustedes dos. Ahorro significa efectivo, ¿verdad? Yo tomaré el efectivo. ¿Cuánto es? Los ahorros ascienden a unos $100,000. No es necesario pagar impuestos sobre la herencia por esta cantidad. Entonces tomaré los 100,000 en efectivo, declaró triunfalmente mi hermana, pero no podía estar de acuerdo con un arreglo tan egoísta. Protesté enérgicamente contra mi hermana. Un momento, yo me opongo. ¿Por qué? Soy la hija mayor. Eso es irrelevante, puedes quedarte con el cobertizo. ¿Qué es eso siquiera? Mi hermana volvió al abogado, hojeando los documentos. El abogado respondió, es el cobertizo al lado de la granja, heredarás el edificio, el terreno y su contenido. ¿Con terreno? Los ojos de mi hermana se iluminaron. A pesar de que está casada con el CEO de una empresa de tecnología, ¿aún quiere más dinero? Mientras pensaba esto, el abogado explicó, el terreno viene con él, pero es de unos 6 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una pequeña habitación. ¿Una pequeña habitación? Sí, aquí están las fotos. El abogado colocó fotos del cobertizo sobre la mesa. Se mostraban imágenes tanto del interior como del exterior. El exterior parecía claramente una choza deteriorada. El interior contenía solo herramientas básicas como mangueras, tijeras y palas. Nada que pareciera valioso. No lo quiero. Mi hermana hizo una mueca. Yo también miré las fotos. Todo era muy ordinario. Estos son objetos sentimentales, pero no generarán dinero. Mientras pensaba esto, mi hermana habló. Está bien, yo tomaré el dinero en efectivo. Tú puedes quedarte con ese cobertizo sucio. Espera, eso no es justo. Tú estuviste de acuerdo con la agricultura de vegetales. ¿De qué te quejas ahora? Era difícil discutir cuando lo planteaba de esa manera. Aún así, si no decía algo, ella tomaría toda la herencia de papá. ¿Entonces estamos bien? Mi hermana me presionó. Mientras luchaba por responder, mi madre intervino. Mientras Portia no se queje después, no tengo objeciones. No hay manera de que lo haga. Entonces Portia se queda con el dinero y Chelsea con el cobertizo. ¿De acuerdo? Está decidido entonces. Mi hermana sonrió. Sintiendo inquietud, objeté de inmediato. Bueno, yo no estoy satisfecha. Oh, déjalo. Eres tan avariciosa, ¿no? No es eso. Eres un fastidio. Te importa más papá que el dinero, ¿verdad? Las palabras de mi hermana me dejaron sin habla. Por supuesto, la familia es más importante que el dinero. El dinero es importante, pero no es algo para comparar con la familia. Mientras pensaba esto, mi hermana rápidamente terminó la conversación. Al final, mi madre se quedó con la casa y el terreno, mi hermana con los ahorros de papá, y todo lo que me quedó a mí fue el cobertizo sucio. Después de eso, mi hermana firmó un documento prometiendo no quejarse sobre la división de la herencia. Ella rió en voz alta. Yo estaba llena de quejas. No pude evitar desahogarme con mi madre. Mamá, ¿por qué no me ayudaste? Sí te ayudé. ¿Cómo? Te pusiste del lado de Portia. No es cierto. Me aseguré de que obtuvieras el cobertizo. ¿Qué? No estoy contenta de recibir ese cobertizo. Podrías encontrar algo sorprendentemente bueno si miras de cerca, dijo mi madre con una sonrisa. Solo pude inflar las mejillas en respuesta. Al día siguiente, tomé la llave del abogado y me dirigí al cobertizo cerca del campo. Era un paseo de 10 minutos desde casa, un camino rural por donde no pasaba nadie más. Finalmente llegué al campo que mi padre había rentado. Durante el último año, había estado hospitalizado, así que el campo estaba vacío.
Abrí el cobertizo con la llave. Vaya, está polvoriento. El cobertizo estaba bastante polvoriento, probablemente porque nadie lo había limpiado. Aún así, podría haber algo sentimental de papá. Pensando esto, miré alrededor del cobertizo. Nada especial aquí. Después de todo, era solo un cobertizo sucio. Todo lo que encontré fueron herramientas que él usaba para la agricultura. Podrían considerarse sentimentales, pero no eran nada especial. Tal vez debería simplemente llevarme lo que hay dentro por ahora, murmuré, mirando alrededor del cobertizo. Fue entonces cuando noté algo. Se ve más pequeño desde adentro. Tal vez era la luz tenue, pero el interior del cobertizo se sentía un poco estrecho. ¿Es solo mi imaginación? Pensando así, salí del cobertizo, pero algo aún se sentía extraño. Después de reflexionar un poco, decidí caminar hacia la parte trasera del cobertizo. La parte trasera estaba adyacente a un matorral de varios árboles. Para mi sorpresa, había otra puerta allí. Espera, ¿otra entrada en la parte trasera?, exclamé, cuando miré desde dentro del cobertizo. Solo había una pared, lo que significaba que la única entrada era la puerta que había usado. Sin embargo, desde la parte trasera, había una puerta. ¿Qué está pasando?, pensé. Una puerta en la parte trasera también debería ser visible desde adentro, pero no lo era. Eso significaba que tenía que haber una pared en medio. En otras palabras, había un espacio accesible solo desde la parte trasera. En el momento en que me di cuenta de esto, me emocioné. Esto debe ser la sorpresa de papá. Papá siempre amó las sorpresas. Incluso me sorprendió en mis cumpleaños. Los recuerdos inundaron mi mente y me encontré llorando. Rápidamente volví al interior del cobertizo y comencé a buscar la llave de la puerta trasera. Si fuera papá, la habría escondido en algún lugar del cobertizo. Con esa corazonada, comencé mi búsqueda. Rebusqué en el cobertizo. Después de un rato, encontré 2 llaves escondidas en el mango de una pala. Fui hacia la parte trasera y probé una de las llaves en la puerta. Con un clic, la puerta se abrió. ¿Qué podría haber aquí? El espacio interior era realmente estrecho, de unos 90 centímetros de ancho. Había una gran caja fuerte sola en el espacio. ¿Era de la empresa de papá? Reconocí la caja fuerte. Era la misma que había visto en la esquina de su oficina cuando era niña. Nostálgica, abracé la caja fuerte. Esto era un verdadero recuerdo de mi padre. Me sentí realizada. Solo esto hacía que la herencia valiera la pena. Pero conociendo a papá, esto no podía ser el final. Debe haber más sorpresas. Murmuré e inserté la segunda llave en la caja fuerte. Con un sonido ligeramente oxidado, la caja fuerte se abrió. ¿Qué? No puede ser. El momento en que vi el contenido, me quedé atónita. Dentro había una herencia inesperada. ¿Qué debo hacer? Oh, tengo que decírselo a mamá. Cerré la caja fuerte y corrí hacia mi madre. Después de explicarle la situación, llamé a mi esposo, y con su ayuda, movimos la caja fuerte de la casa de mis padres. Entonces me di cuenta, el contenido de la caja fuerte era sin duda de papá. Sin embargo, si es parte de mi herencia, incluyendo el cobertizo, podría tener que pagar impuestos de herencia. Será mejor revisar esto a fondo. El contenido de la caja fuerte era claramente valioso. Decidí consultar al abogado. ¿Impuestos de herencia por eso? Deberías consultar a un contador público certificado, aconsejó el abogado. Así que obtuve una referencia de un contador a través de un amigo. Dejé todos los asuntos complicados en manos de ese contador. Pasó un año de esta manera. Justo cuando pensaba que las cosas finalmente se habían calmado, mi hermana apareció cerca de mi casa. ¿Qué te trae por aquí de repente? Bueno, tenía algunos asuntos en la casa de nuestros padres. ¿Así que te detuviste? Sí, algo así. El comportamiento de mi hermana era extraño, curioso, sin importar cómo lo veas. Aunque mi casa esté cerca de la de nuestros padres, aún son 20 minutos en coche. No somos el tipo de hermanas que se visitan casualmente, especialmente después de la tensión de la herencia de papá. No es una relación que venga a jugar descuidadamente. No podía sacudirme mi sospecha mientras la miraba. Mientras tanto, mi hermana, actuando un poco nerviosa, preguntó, ¿puedo entrar? Claro, pero, ¿de qué se trata? Tengo algo de qué hablar, mi hermana dijo, forzando una sonrisa. A regañadientes, dejé entrar a mi hermana a la casa. Después de servirle un café, comenzó a moverse inquieta y luego empezó a hablar. Entonces, ¿ganaste la lotería o algo así? ¿Qué? No, no lo hice. Entonces, ¿tu esposo recibió un bono? Incliné la cabeza, desconcertada. Nunca compro boletos de lotería porque no me interesa. Mi esposo, que es un trabajador asalariado,
recibe un bono de vacaciones, pero no es la época del año. ¿De qué diablos está hablando? Confundida, le pregunté directamente. Oye, ¿de qué estás hablando? De repente, mi hermana se enojó. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? No, ¿de qué estás hablando? Dinero, dinero, lo tienes, ¿verdad? ¿Dinero? Sí, escuché sobre eso. Mi hermana comenzó a hablar emocionadamente. Era una historia de hace unos días, viviendo en la ciudad. Mi hermana se había encontrado con nuestra tía por casualidad. La mujer comenzó la conversación así. Sé lo difícil que ha sido para ti desde que perdiste a tu padre. ¿Estás bien? Sí, bueno, lo visité muchas veces cuando estaba enfermo. Gracias, pero debes sentirte aliviada, ¿verdad? Recibir un regalo de agradecimiento tan grande. ¿Regalo de agradecimiento? Sí, tu hermana me envió una tarjeta de regalo de 500 pesos como agradecimiento por visitarlo. ¿Una tarjeta de regalo? No hace falta decir que lo que llamó la atención de mi hermana fue la tarjeta de regalo. Al escuchar que yo la había enviado, estaba convencida de que había obtenido algún dinero extra. Has recibido una ganancia inesperada, ¿no? Admítelo. Mi hermana me interrogó. Ah, de eso se trata. Suspiré. A mi hermana no le gustó mi actitud y gritó. ¿Qué pasa con esa actitud? ¿Te estás burlando de mí? No, fue un regalo de agradecimiento. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para eso? Eso es lo que quiero saber. De la herencia, ¿recuerdas? ¿Herencia? Sí, recibí la herencia, así que envié regalos de agradecimiento a los parientes que nos habían ayudado. Al escuchar esto, mi hermana frunció el ceño. Todo lo que obtuviste fue ese cobertizo sucio. Sí, eso es cierto. Pero no puedes vender eso por dinero. Pero había una caja fuerte dentro de él. Ahí estaba la verdadera herencia. ¿Una caja fuerte? ¿La verdadera herencia? Le expliqué cuidadosamente sobre los relojes en la caja fuerte. Todos eran valiosos, coleccionados por mi padre como hobby durante su vida. Sin embargo, no conocía su valor exacto. Por otro lado, los ahorros restantes eran de unos $100,000, considerando que era un empresario que podía jubilarse temprano. Esa cantidad parecía pequeña. Eso me llevó a pensar que podría haber invertido mucho en esos relojes. Si son valiosos, tendrás que pagar impuestos de herencia. Mi madre había dicho después de ver el contenido de la caja fuerte. ¿Qué debo hacer, mamá? Cuando pregunté, mi madre pensó por un momento y aconsejó. Cosas como estas siempre salen a la luz. Deberías declararlo correctamente. ¿Cómo? Bueno, preguntemos al abogado con el que hablamos recientemente. Así que consulté nuevamente al abogado. Me dijeron que si heredas objetos valiosos, el impuesto de herencia se determina por su valor en ese momento. También me dijeron que un contador público certificado podría manejarlo por mí, así que dejé eso en manos del contador. Como resultado, se encontró que solo los relojes valían al menos $500,000. Con relojes tan valiosos, tendrás que pagar impuestos de herencia. ¿Cómo debería pagarlo? ¿Qué tal si conservas los que tienen valor emocional y vendes el resto? Ciertamente, no tiene sentido para mí, que no conozco el valor, aferrarme a relojes tan caros. Prefiero que alguien que entienda su valor los tenga. Con ese pensamiento, vendí algunos de los relojes. Usé el dinero de la venta para pagar el impuesto de herencia y envié regalos de agradecimiento a los parientes que nos habían ayudado. Esos regalos de agradecimiento eran las tarjetas de regalo de las que hablaba mi hermana. Por cierto, lo que guardé fueron objetos como el reloj de bolsillo que mi padre usaba a menudo. Le mostré a mi hermana el reloj de bolsillo mientras le contaba esta historia. Este no es caro, pero tiene los recuerdos más importantes para mí. Sin embargo, mi hermana frunció el ceño al escuchar mi historia. ¿Qué? ¿No te queda ninguno? No, todavía hay algunos en la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? Está en casa de mamá. La caja fuerte es demasiado grande para esta casa. Es la que usaba papá en su empresa. Mi hermana desvió la mirada, pensativa. Me sentí inquieta al verla así, pero rápidamente se levantó y dijo, me voy ahora que sé de dónde viene el dinero. Antes de salir. Dada la fijación de mi hermana con el dinero, temía que pudiera exigir una parte de los ingresos de la venta de los relojes. Me sentí aliviada de que se fuera sin hacer un escándalo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mi inquietud estaba justificada. El comportamiento de mi hermana estaba lejos de ser comprensivo. Me lo recordó esa misma noche cuando mi madre llamó. Chelsea, es urgente. Ven enseguida. ¿Qué pasó, mamá? Es muy grave. Mi madre sonaba frenética y desorientada. Mi esposo y yo nos apresuramos a su casa. Al acercarnos,
Notamos luces rojas parpadeando cerca. ¿Qué está pasando? Pronto vimos la fuente. Varios coches de policía estaban estacionados frente a la casa de mis padres. Me abrí paso entre la multitud y llamé a mi madre. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, Chelsea, verás. Mi madre explicó que se había ido a la cama temprano, sintiéndose cansada. Pronto escuchó ruidos extraños, sonidos que parecían alguien buscando algo. Oh, debe ser un ladrón, pensó de inmediato. Estando sola en la casa, se sintió vulnerable y decidió escapar por la ventana. Al mirar hacia atrás, vio una linterna moviéndose dentro. Esto es definitivamente un ladrón, pensó. Corrió a la casa del vecino, exclamando, «¡Ayuda! ¡Hay un ladrón!». El vecino salió, vio la luz oscilante que mi madre señaló y llamó a la policía. Sin embargo, no era un ladrón, era mi hermana, que se había colado en la casa después de enterarse de la caja fuerte. Ni mi madre ni el vecino sabían esto. Cuando llegó la policía, mi hermana, al darse cuenta de que estaba en problemas, intentó escapar rápidamente. En su pánico, chocó con la puerta abierta de la caja fuerte, causando que la caja fuerte, ya inestable, se volcara y cayera sobre ella mientras intentaba huir. ¿Así que Portia quedó atrapada debajo? Sí, eso es lo que pasó. ¿Está bien? La llevaron al hospital en ambulancia, pero sigue diciendo que le duele la pierna. ¿En qué estaba pensando? Estaba atónita. Después, mi madre y yo pedimos disculpas a la policía por la llamada nocturna. También llamé al esposo de mi hermana. Espera, ¿me estás diciendo que Portia irrumpió en la casa de su propia familia y se lesionó? Sí, es correcto. ¿Qué está haciendo Portia? Ni siquiera hace las tareas del hogar. Realmente lo siento por mi hermana. Eso es todo. Estoy presentando una demanda de divorcio. ¿Divorcio? Según el esposo de mi hermana, ella había acumulado una deuda significativa debido a gastos excesivos en artículos de lujo. Acababa de descubrir esto y tuvieron una gran pelea. En un ataque de ira, mi hermana salió, diciendo, «Pediré prestado a mamá y lo pagaré». Ya había usado su herencia para pagar algunas deudas, pero aún faltaba. Al enterarse del contenido de la caja fuerte, sus acciones desesperadas resultaron en este lío. No es de extrañar que su esposo estuviera furioso. Al final, mi hermana, ahora con una pierna fracturada, fue hospitalizada. Su esposo vino al hospital con los papeles de divorcio, y a pesar de sus protestas, no tuvo más remedio que firmarlos. Ahora yace en su cama de hospital, atónita, con una revista de trabajos a medio tiempo a su lado, probablemente planeando trabajar para pagar sus deudas. Este desarrollo es un alivio para mí. Mientras tanto, mi esposo y yo decidimos mudarnos de vuelta a la casa de mis padres. Me preocupa mi madre, pero hay otra razón: descubrí que estoy embarazada. Después de discutirlo con mi esposo, decidimos que es mejor regresar a casa para que mi madre pueda ayudar con los niños y el cuidado de los niños. Ojalá hubiera podido compartir la noticia del embarazo con mi padre mientras estaba vivo, pero sé que estaría encantado por nosotros. Espero con ansias dar la bienvenida a nuestro bebé y espero un futuro saludable y feliz.